Sean bendecidos y bendecidas, mis amados hermanos y hermanas, en el Señor, este día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él, ya en la tarde de hoy, miércoles. Hay un pasaje bíblico que nos obliga al análisis dentro del contexto en que el apóstol Pablo lo expresa. Y se encuentra precisamente en Gálatas, capítulo 6, versículo 14 y 15. Y Pablo dice en esta versión de las Américas: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ese versículo dice en la versión traducción viviente: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí ha muerto. Otra versión de la traducción la que acabo de leer es la traducción viviente, lenguaje actual, dice: yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Entonces, mis amados, hay tres preguntas aquí relevantes que nos llevan a la reflexión. Y me dirijo a ti en el compromiso que hemos hecho con nuestro Señor, Salvador, Señor, Rey de Reyes, Jesucristo. Y es en cuanto a la relación de la cruz, en este Evangelio de la Gracia, la cruz en relación a mí, a mi vida. ¿Qué relación tiene esa cruz con mi vida? Como lo plantea el apóstol Pablo. Así que en un primer aspecto vemos la cruz en relación a mí. Dice Pablo: no me glorío en otra cosa que no sea en la cruz. En la otra mitad del texto dice: por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La relación de la cruz conmigo. La cruz puede representar en este caso y en primer aspecto la muerte de Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cruz como consecuencia de ese pecado, no en consecuencia a Jesucristo, sino a nosotros, la humanidad completa, y cómo Él abrazó la cruz, que no era otra cosa que por un hombre entró el pecado y la muerte, por un hombre tendría que ser abolido. Abrazó la cruz hasta la muerte y luego el poder de la resurrección. ¿Y cómo se valida eso en nosotros? Y lo digo entonces dentro del tiempo en que estamos viviendo, nuestra conciencia de nuestro compromiso con Jesucristo, con esta vida y en relación al mundo que nos rodea, del cual somos parte como sociedad. Entonces, para todo creyente, la cruz de Cristo es lo que debería gobernar su vida en términos de estar consciente, como lo presenta el apóstol Pablo en esta porción bíblica. Comenzando primeramente con nuestra manera de pensar. Pablo llega a este nivel de compromiso y concluye expresando la cruz en relación a mí, mi vida con relación a la cruz, el mundo con relación a mí y mi relación con el mundo. En ese sentido, él comienza precisamente con la manera de pensar y lo plantea en Colosense, en su carta que le es presentado a los creyentes de Colosa,
Y dice, pon tu mirada primeramente en las cosas de arriba, ocupa tus pensamientos en las cosas eternas, en las trascendentales, en las permanentes. Entonces el apóstol Pablo precisamente viene hablando de este nivel de compromiso que comienza primeramente con mi manera de pensar, con el contenido de mis pensamientos, cómo estoy entendiendo este asunto y en qué nivel de profundidad lo he llevado, permitiéndole a Dios que traiga mayor revelación y afirmación de su palabra en mi vida por medio del Espíritu Santo. Entonces, repito, lo primero que comienza es con nuestra manera de pensar. Porque nuestros sentimientos del mundo, nuestra relación con Él, nuestro caminar en Él y nuestra creciente separación de su control sobre nuestra vida, sobre nosotros, lo determina mi conciencia de la cruz. Y cuando hablo de la cruz, no hablo del símbolo, hablo de las implicaciones del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para el apóstol Pablo el mundo estaba muerto. Los elogios, los avances, la aprobación del mundo para él no eran importantes, no eran relevantes. Para Pablo, como debería ser para todos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, el mundo no debe ser el verdadero hogar. Él lo sabía, el verdadero hogar, él lo sabía, él lo vivía. Él vivía comprometido con ese principio de transformación en su vida, cuando entendió las implicaciones del sacrificio de la cruz y obviamente el poder de la resurrección, la autoridad conquistada, la autoridad delegada en Cristo Jesús, ahora al alcance de sus hijos. Por eso él dice en varias ocasiones de sus cartas, porque en Él, por Él y para Él hemos sido creados. Pablo mostró lealtad a las implicaciones de la cruz. Él había tomado una decisión, una determinación en su vida. Él había escogido la verdad de este evangelio por encima de su herencia familiar, por encima de las tradiciones y costumbres, por encima de la práctica de su religión. Pablo abrazó la cruz y dijo, solamente en esto habré de gloriarme, en la cruz. ¿Y cómo se valida esa cruz? En mí. Por eso dijo, ciertamente dejando atrás todos estos asuntos que te acabo de mencionar, sus herencias, pongo mi mirada hacia adelante. Mi meta es ser hallado en Él, recibir la herencia correspondiente en Él. Y si eso implica participar de sus sufrimientos, entonces que así sea. Si eso implica participar de la cruz, participo de la cruz, porque me tiene garantizada el poder de la resurrección y estar en esa gloria eterna con Él. Esa conciencia de compromiso con este evangelio abrazó el apóstol Pablo y es el que yo te invito a abrazar hoy también. También vemos en ese versículo bíblico el mundo con relación a mí. El primero es la cruz en relación conmigo y número 2, el mundo en relación conmigo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17, dice, no amen a este mundo ni las cosas que ofrece, porque cuando aman al mundo, el amor del Padre no puede ocuparse en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea.
pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Esa misma porción bíblica dice en lenguaje actual: no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos, el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero los malos de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. Debemos ver el sistema de este mundo como crucificado, maldecido, inútil, sin influencia de ninguna clase, sin importancia alguna para nosotros. En cuanto a esa interpretación de la palabra, porque estamos aquí, tenemos una misión y un propósito que cumplir. Pero en términos de las influencias mundanas y de los ofrecimientos del mundo, desde una mentalidad pecaminosa, no, para esos efectos hemos muerto al mundo, como dice el apóstol Pablo. John Brown de Edimburgo, un gran teólogo, dijo: debemos ver el sistema del mundo como crucificado, maldecido, inútil, sin influencia de ninguna clase, sin importancia alguna para nosotros. El mundo no es para ser deseado, escuchado, seguido ni adorado. ¿Por qué? Porque para efectos de este evangelio en nosotros, esta verdad en nosotros, el evangelio que hemos abrazado, esta verdad y esta gracia, el mundo en relación a mí ya ha muerto, ha caducado, no tiene efecto en mi vida resucitada en Cristo Jesús. Número 3, yo en relación al mundo. ¿Qué significa ser crucificado al mundo? Significa esconderse en un desierto, dejar la humanidad atrás, hacerse algo así como un místico separado de esta sociedad. De ninguna manera. Repito, el mundo en relación a mí ha muerto, no tiene validez. Para mí se valida la vida de Cristo, los principios del reino de Dios que fueron enseñados por Jesucristo. Eso se valida en mí. Pero ¿qué ocurre de mí hacia este mundo? Pues entonces es cuestión de comenzar una transformación en mi manera de pensar. Pablo dijo: así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este mundo. No te amoldes o no permitas que este mundo te moldee a ti conforme a sus deseos, sus inclinaciones, sus pecados, sus hechos y conductas pecaminosas. Dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, todo se inicia en un cambio de mentalidad, en un cambio de pensamiento. Es en un constante revisar el contenido de mis pensamientos. Es un constante ocuparme, y esto no es un esfuerzo humano. Cuando tú le pides al Espíritu Santo que gobierne sobre tus pensamientos, emociones y conductas, Él te va enseñando a administrar correctamente la información que se filtra al contenido de tus pensamientos. Él constantemente está desde esa torre de mando que es la corteza cerebral, en donde tú procesas la capacidad de pensar, de análisis, de evaluar, de tomar decisiones.
Él va ayudándote a administrar de tal manera que la mente de Cristo queda implantada en ti y este ejercicio se da de manera natural, orgánica. Entonces el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en tu estado mental que va trayendo repercusiones en tu estilo de vida mientras vives en este mundo. El mundo no logra influenciar sobre ti y tu respuesta hacia él es con una mentalidad bíblica, es con la mente de Cristo, sabiendo que todavía estamos en este mundo, aunque no pertenecemos a este mundo. Como bien dice John Brown, y vuelvo y cito, si estoy siguiendo la cruz y predicando la cruz, y si la cruz de Cristo y los caminos del Señor son primero en mi vida, entonces he sido crucificado al mundo. Es cuestión de que cuando ellos me ven como muerto al mundo, inútil, sin influencia, sin importancia, entonces yo puedo ser efectiva como Cristo Jesús, viviendo en este mundo imperfecto, sin permitir que este mundo fuera influencia hacia él y él tampoco fuera inclinado a los asuntos de este mundo. Entonces, quizás no todo el mundo nos ve de esa manera, pero al darse cuenta de lo que nos incomoda, porque deben incomodarme, debe incomodarnos muchos asuntos donde el mundo pretende influenciar o filtrarse en la vida de los hijos de Dios en cuanto a la iglesia se refiere. Pero cuando nosotros mostramos nuestro nivel de compromiso, entonces es que comenzarán a ver la evidencia de la cruz en nosotros y se sentirán atraídos a ese nivel de compromiso y lealtad. Entonces ya no nos verán simplemente como tontos, por decir así, sino que verán una diferencia marcada. Así como en Cristo, cuando Pilato estuvo frente a él, la verdad revelada, y tuvo que reconocer que aquel hombre era algo especial, y estoy hablando en términos humanos, porque no necesariamente un reconocimiento pleno y aceptación plena como hijo de Dios, pero sí tuvo que reconocer que en aquel hombre, Cristo Jesús, había algo diferente. Independientemente de los hechos que relata la historia luego de ese encuentro. Si pudiéramos recapitular lo hablado, los hombres y mujeres que predican la cruz con palabras y con formas de vivir no serán necesariamente queridos por mucha gente de este mundo o el sistema de este mundo, pero sí entenderán que hay algo diferente en ellos y en ellas, que habrán unas posturas de autoridad donde no cederemos en cuanto a los principios que hemos aprendido y que hemos adoptado y que hemos hecho nuestros como principios que gobiernan nuestra vida. En este tiempo, nosotros como iglesia nos esforzaremos, viviremos comprometidos, así como el apóstol Pablo abrazó la cruz y vivió comprometido con las implicaciones de lo que representaba esa cruz, comprometido en todas las esferas de su vida. Entonces, nosotros como iglesia debemos esforzarnos por esa verdad y ser fervientes en enseñar esa verdad, en defender esa verdad y poder mostrarle a otros precisamente el camino de la cruz, el camino de ese compromiso. Nosotros, los hijos de Dios, llamados a vivir en Él, por Él y para Él. Finalmente,
mis amados, como dijo bien el apóstol Pablo, en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque debido a esa cruz mi interés en este mundo o por este mundo fue sacrificado y el interés del mundo por mí ha muerto. Estoy juntamente crucificado con Él. Y dijo Él, lo que llevo en mi cuerpo son las cicatrices, la evidencia, la demostración que pertenezco a Jesucristo. En esta preciosa tarde, mis amados hermanos y hermanas, abracemos la cruz más que nunca en el sentido de vivir en ese nivel de compromiso. Cuando el mundo pretende influir en nuestras mentalidades, en nuestra vida y filtrarse de manera sutil, abracemos la cruz, vivamos comprometidos con la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Afirmémonos en la palabra de la verdad y permitamos demostrarle a los demás cuánto de la vida de Cristo hay en nosotros, cuánto del carácter de Cristo ha sido formado en nosotros. La cruz en relación a Cristo, la cruz en relación a mí, el mundo en relación conmigo y mi vida en relación con el mundo. Todo se encierra en el compromiso que hemos hecho con Jesucristo. Andemos a la altura de ser digno de eso que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la obra de Jesucristo. Quiero orar en esta preciosa tarde y sellar esta palabra en nosotros con esta oración. Padre Celestial, en esta hermosa tarde, gracias por tu palabra y gracias por la evidencia del testimonio del apóstol Pablo que nos ha dejado a través de tu palabra, dejándonos saber que en este mundo hay momentos de aflicción, que en esta vida enfrentamos desafíos, que en este mundo, Señor, hay pruebas, hay momentos difíciles donde nuestra fe es retada y desafiada, pero así como los ejemplos de fe en el capítulo 11 de Hebreos, la vida de Pablo nos testifica y nos evidencia su nivel de compromiso con este evangelio, con la vida de Cristo, con la cruz, con el poder y las implicaciones de la muerte al yo, que sí se puede cuando ponemos nuestra mirada en ti. Se puede lograr enfrentar los desafíos, las pruebas, las luchas, el sufrimiento en este mundo cuando nos aferramos a ti, Jesucristo. Todo es posible. Yo te pido que la vida tuya, esa vida resucitada, Señor, se valide en cada uno de mis hermanos, que esa vida resucitada, Señor, sea revelada cada vez a mayor profundidad, que la victoria obtenida en la cruz del Calvario, en el poder de la resurrección y en la autoridad delegada a través de ti, Señor amado, yo te pido que sea revelada más profundamente en nuestras vidas. Que lo que sea que estemos enfrentando en este tiempo, estas influencias del mundo, este avance del mundo, y cuando hablamos del mundo, hablamos en términos de las influencias pecaminosas, en actos de rebelión en contra de lo que se establece en tu palabra, tengamos la fuerza suficiente para pararnos firmes, Señor, con esta mentalidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo yo, vive Cristo en mí. Y que podamos afirmarnos, Señor, en la brecha en cuanto a lo que hemos creído y profesamos, Señor, y hacer defensa de este evangelio con nuestro testimonio,
con nuestro carácter y si fuera necesario con algún argumento de palabras. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias porque sé que tu Santo Espíritu sigue obrando en nosotros en beneficio de este evangelio y en testimonio de lo que hemos creído. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas en esta tarde.